La palabra al senador Manuel Cárdenas Fonseca para hablar en contra del dictamen. Con su venia, senador presidente, y solicitando respetuosamente que mi intervención se inserte en forma íntegra en el diario de los debates y a la misma se anexen los dos documentos que entregaré al concluir mi intervención. Saludo respetuosamente que el titular del Poder Ejecutivo Federal haga uso de su capacidad de observación dentro del proceso legal legislativo. A nadie debe de sorprender eso. Si bien es una hipótesis que nuestra Constitución atiende, es un hecho futuro de realización incierta porque es optativo y en este caso lo actualiza. Es parte de la división de poderes. Este tema de la impunidad y la corrupción no se agota el día de hoy. Quedará para aquellos que debiéramos de acercarnos más a las reglas gramaticales en gerundio y participio. A quienes le ven moros con tranchetes a mi reserva de 18 artículos, no de uno o de dos, los dejo en sus desvaríos interiores. Claro, con toda humildad, saludo calificativos inmerecidos de inteligente. Pero pensar que es una mala redacción, no lo comparto. En ningún momento lo comparto. Por eso sugiero que regresemos a las reglas gramaticales, para que nos situemos en qué es una conjunción. Y atendiendo que este tema queda en gerundio y transitivo, la discusión de hoy, compañeros, es otra que va más allá. Es saber si este país puede o no puede tener Estado de Derecho. O bien para otros, si quieren o no quieren un país con Estado de Derecho. Es saber si le debemos dotar de certeza y certidumbre jurídicas al Estado y a los particulares, a quienes gobiernan desde el Estado y a quienes son gobernados desde la sociedad. Y si a esos que son gobernados les podamos dar certeza y certidumbre jurídicas para inhibir conductas que se actualizan y se cristalizan por el mezquino y mal uso de la loable actividad que es ser empresario. Esos mexicanos ya no quieren criterios como el cabalístico número 43, con su destacado argumento legal de verdad histórica que se pasea bajo las modas de la ciudad de Milano y las estatuillas de telenovelas. Esto debe de ser, y es en serio. Respetaría a quien no lo quiera ver así. No compartiría esa frivolidad. Se trata, pues, de que estamos dejando en estado de indefensión a los dueños del patrimonio nacional. Recuerdo, porque este tema empezó hace muchos años, hace 30 años por lo menos, cuando, como ya lo comenté en mi fijación de posición en lo general y les advertí
con todo respeto y comedimiento que me reservaría 18 artículos, cuando la renovación moral de la sociedad. Pero también recuerdo el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando la Secretaría de la Materia olía a arsénico. Tenía un tufo a arsénico, más cuando remodeló sus oficinas y se descubrió que había importado ceniceros y macetas, y que una de las facturas era de una empresa fantasma que tenía domicilio en Lomas de Reforma, en un lugar baldío. Sin embargo, las reservas presentadas por un servidor y aceptadas por la gran mayoría de ustedes en ningún momento plantean una buena intención y una mala redacción. Insisto, compañeros legisladores, ni mal hecha ni mal redactada. Los invito respetuosamente a que nos acerquemos a las reglas gramaticales. Pero adicionalmente, les recuerdo que desde el mes de abril estuve enviando sendos comunicados de manera abierta, con argumentos jurídicos, a las comisiones encargadas de dictaminar. Quiero pensar que no fue negligencia ni arrogancia el que no los hayan circulado durante el mes de abril y el mes de mayo. Quiero pensar que fue descuido. Y es por ello que a partir de entonces opté por hacérselos llegar a cada uno de ustedes e inclusive ponerles sendas copias de manera transparente y clara en cada uno de sus escaños. Los argumentos esgrimidos por un servidor evidentemente no comparten los que motiva el titular del Poder Ejecutivo en las observaciones parciales. Por lo menos sus argumentos son contradictorios. Y no me atrevería yo a pensar que este Senado de la República, no lo comparto por lo menos, pueda funcionar como ventanilla de trámite. Entiendo la dualidad partido-gobierno. A nadie debe de espantar. Lo que debe de espantar aquí es que no haya fortaleza en los argumentos. Lo que debe de avergonzar aquí es que no se dé el debate de las ideas. Ninguno de esos documentos, incluyendo el del viernes pasado que hice llegar a las comisiones de dictamen, se atienden en la deliberación del primer dictamen entonces aprobado o de este que hoy atendemos. Nomás se plantea una de las partes. Pero déjenme decirles que independientemente de ello, así es la vida democrática. Nosotros tenemos nuestra propia democracia. Y a veces nos plantean y vienen y se sorprenden aquí diciendo: modificamos el artículo 1 de la Constitución y entonces tratados y convenciones internacionales, sí. Nada más que su argumentación no se agota más que en la que les conviene. Hay otras que van más allá incluso y que han sido ratificadas por este órgano legislativo. Si bien faltan otras que van mucho más allá de las pretensiones que hoy esgrimen. Vaya, de repente hasta nos encontramos con que dicen el sector empresarial. No es todo el sector empresarial, compañeros. Hay muchísimos empresarios nacionales y extranjeros que están hartos
de empresarios que desde la empresa, en pago a su financiamiento de campañas u otro tipo de favores, incorporaron cuadros de ellos al aparato público para desde ahí tramposa y promiscuamente orientar políticas públicas o cambios legislativos. Hay otros que desde el aparato burocrático se encontraron con que ellos también lo podían hacer y empezaron a inventar empresas con prestanombres o con familiares. Hay otros que se hicieron hermafroditas, jugaron las dos posiciones, y de eso se trata aquí. Se trata de combatir, venga de donde venga, las actitudes, las conductas que van en detrimento, en despojo de la renta nacional, que es patrimonio de todos los mexicanos. Solo para señalar algunos de los disensos y del no compartir la posición del Poder Ejecutivo, porque ustedes tienen en sus escaños toda la argumentación jurídica, comentaré los siguientes. Argumentan que la presentación de declaraciones por particulares pueden presentar una intromisión en la esfera privada. Pueden, ni siquiera una duda razonable. Afirmo que el participar de recursos públicos debe de imponer condiciones especiales como las que se establecen y ya están establecidas en materia de transparencia en el artículo 6 constitucional o en materia de fiscalización en el correspondiente 79. Ahora bien, afirman que la reforma constitucional en el artículo 108 no incluye la obligación de los particulares de presentar la declaración patrimonial y de intereses, así como comprobante fiscal. Lo que no dicen es que tampoco obliga a una publicidad distinta que lo que la misma Constitución acota, y tampoco obliga a presentar la fiscal. Se quedaron cortos en la reforma constitucional, y eso lo planteé mucho antes de tener el honroso cargo que hoy ostento. Sí, efectivamente, a partir de una tragedia. Se quedaron cortos. Se los dije a los de Coparmex. Revisen mi red social. Pero por ningún motivo le permitiré a Coparmex, como no se lo permití, que generalizara. Si ellos dicen que somos negligentes y corruptos, ellos también lo son. No se vale generalizar. Que el discurso de los dirigentes sea socialmente responsable. Que mencionen nombres, pero que tampoco digan que todas las fortunas son malavidas en este país. Que tal vez muchas de las fortunas de quienes ahora forman parte de ese sindicato pudieran tener origen de lo que ahora acusan. Adicionalmente, nos plantean en los argumentos del Ejecutivo que se equipara a particulares con servidores públicos. Nada más alejado a la verdad. La ley establece claramente las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos con carácter de garantes del patrimonio nacional. Y los particulares, en la ley se creó un capítulo especial, y en lugar de referirse al 108 deberían de referirse al 109. Los particulares en la ley solo están sujetos a controles cuando participen de recursos públicos o a sanciones por conductas vinculadas a la corrupción en el uso de estos recursos.
La ley no los equipara, ni aplica a todos los particulares, sino solo a aquellos que reciben y ejercen recursos públicos. Reciben y ejercen. Pudiera ser el caso de las 43 figuras jurídicas que aparecen en Oaxaca, ahí hay alguna presunción. O aquí ya no es la I de conjunción, o contraten con entes de gobierno. Pero además, el titular del Poder Ejecutivo plantea que no hay certeza sobre la aplicación del inciso C del artículo 32, que obliga a quienes trabajen y reciben recursos de las personas morales a presentar sus declaraciones. Híjole, olvidar los principios generales del derecho y la debida interpretación de la ley. Yo respeto. Pero en fin, esto a lo que nos lleva entonces es que entramos en la ruta mediática y de repente decían que ese grupo de empresarios se manifestaron en el Ángel de la Independencia por culpa de un servidor. No, hacía días que habían anunciado que iban a ir al Ángel de la Independencia. Y lo que es más grave es que primero plantearon su inconformidad por el artículo 29, ya habiendo sido aprobado por la inmensa mayoría de todos nosotros. Pero no les cayó el 20. Y luego entonces pretextaron que por qué ellos tendrían que presentar declaraciones. Después, que se llenaría de papeles el Sistema Nacional Anticorrupción, pensando que estamos en el México de los 70s, sin reconocer que hasta el propio INCO en su página, en su portal, tiene ahí un montón. Ya no digamos el Estado mexicano, que plantea toda una nueva plataforma. Con la súplica al senador presidente que sea tan generoso con el tiempo, con un servidor como lo ha sido con otros, y toda vez que yo nada más tendré una intervención y ellos podrán tener en las múltiples, en razón del procedimiento legislativo, hasta 40 minutos. Pero qué falta de respeto al decir que el Estado mexicano es tan incompetente. Y después señalan que ya no les interesa el 29. Pero aparte se tardan 4 días en decir, o 5 o 6, que ellos ya se habían comprometido con el titular del Poder Ejecutivo a otro tipo de rendición de cuentas y de entrega de información. ¿Y por qué no lo hicieron saliendo ese día de su reunión con el Ejecutivo? Pero aún así, yo creo que entonces sí le pidieron a sus abogados, ese grupo de empresarios, que revisaran legalmente los alcances de los 18 artículos que me reservé. Y entonces se fueron con la mentira de que estos alcanzaban a los becarios del CONACYT y a los beneficiarios de programas. Nada más absurdo a la hora de interpretar sistemáticamente la ley. Nada más absurdo al atender el principio general de derecho de que lo que redunda no estorba. Y que adicionalmente la estructura, forma y adecuación de las 18 reservas eran congruentes con 5, 6, 7 artículos, a saber, por lo menos el 6º y el 79 constitucional, el 1, 6, 23, 44, 45, 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Compañeros legisladores, si alguien piensa que el aprobar algo responsablemente como lo hicimos en la madrugada, ¿cierto? Yo soy uno de ellos. Yo pienso que lo hicimos responsablemente.
Y no comparto la idea de quienes dicen que fue irresponsablemente. Tal vez ellos tienen un problema en su reloj biológico. Porque si no, entonces lo hubieran dicho cuando se han aprobado presupuestos de egresos en las madrugadas o leyes de ingresos o la ley que modificó el tratamiento a los hidrocarburos y a los recursos energéticos de este país. ¡Qué pobreza de argumentos nos mandan desde fuera este pequeño grupo de empresarios! Pero adicionalmente, cuando uno se plantea, concluya, señor ¿fue senador, por cierto o favor. no fue cierto que lo que hice fue recoger iniciativas y testimonios de ustedes? Eso fue. Y nos asumimos legisladores. Para eso estamos. Entiendo que haya quien se enoje porque 2 artículos no quedaron como les daba su real parecer y entender. Pero eso, para invalidar todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, no lo considero ni ético y sí lo considero muy irresponsable. Insisto, yo agradezco que me hayan acompañado en esa ocasión, porque además ustedes fueron congruentes entre lo que formalmente presentaron y en lo que testimonialmente con sus intervenciones dejaron cabal muestra en el diario de debates. Compañeros, respetuosamente, atendamos inclusive el anuncio que hace este Senado de la República en su anuncio que está saliendo actualmente en los medios de comunicación de que somos el país número 1 en impunidad. Atendamos el problema. El problema, como les dije al inicio, quedará en gerundio y participio. Y sano será que entendamos lo que es la conjunción. Y abrazo y saludo la iniciativa del PAN y debieran de estar orgullosos Concluya, de señor que senador. quieren atacar a todos los componentes de donde provengan esas actitudes. Por eso les pido que en razón y en congruencia a sus argumentos mantengamos nuestro voto en los términos en que lo emitimos. Por eso los invito respetuosamente a alejarnos de posturas de tan baja calidad en sus argumentos como el horario o no saber de gramática. Es cuanto.